Esta es la historia de un piloto derribado en las primeras horas de conflicto, cuando aún no se ha desatado por completo una guerra abierta. Su muerte es muy representativa de la crueldad y del absurdo del conflicto, y su familia nos ha contado en Radio Nacional de España cómo fue abatido y todo lo que ha tenido que soportar desde entonces, Santi. Sí, así es. Nos lo ha contado Tomáš Mrlak, que tenía 13 años cuando mataron a su padre en el primer día de todas las guerras de Yugoslavia. Vi a mi padre por última vez en el aeródromo, 4 días antes de que lo mataran. Faltaban meses para mi cumpleaños, pero me adelantó el regalo, una bicicleta roja. Me enfadé con él porque tuve que volver a casa pedaleando un largo camino. No volví a verlo más. Ni siquiera me di la vuelta para despedirme. El padre de Tomás, Íñigo, es Toni Mrlak, que despega su helicóptero por última vez 2 días después de la declaración de independencia de Eslovenia. Las fuerzas territoriales eslovenas en ese momento toman el control del país, el ejército federal yugoslavo se moviliza para recuperarlo, pero de momento no llegan a enfrentarse. Toni es capitán en las filas de Yugoslavia. Se le ordena transportar pan a las tropas que habían quedado rodeadas por la milicia territorial y sobrevuela Ljubljana a baja altura, convencido de que no van a atacarle. El soldado esloveno que finalmente aprieta el gatillo tal vez no sabe que el piloto, como él, también es esloveno. No hay ningún agresor de Belgrado a los mandos de esa aeronave, sino un paisano más de Eslovenia, un vecino más. No solamente era esloveno, sino que iba a abandonar inmediatamente el ejército de Yugoslavia para unirse a las fuerzas de Eslovenia. Claro, no es solo que un esloveno matara a otro esloveno, sino que la milicia territorial había atacado a alguien que iba a unirse a ellos, que ya estaba colaborando, de hecho, con su causa. Por eso, la hermana de la viuda recuerda así a Toni Mrlak. El héroe de una tragedia griega, dice Draga Potocniak. Su pelo comenzó a encanecer en los 6 meses anteriores a que lo mataran, cuando empezó a contactar con las fuerzas eslovenas para abandonar el ejército de Yugoslavia. Se entristeció, ya no se reía como antes. Toni Mrlak lo tenía todo preparado para desertar de Yugoslavia y transferir su helicóptero al bando esloveno. Hubo un camión, de hecho, esperándolo durante 2 días, preparado para plegar las hélices, esconderlo y entregarlo a las fuerzas territoriales. Y esas fuerzas territoriales de Ljubljana abatieron a uno de los suyos. El derribo de ese piloto, por lo tanto, sigue siendo muy incómodo para el relato nacional de Eslovenia. Así es, ocurre prácticamente en todas las guerras. Eslovenia trató de mitificar ese ataque como su primer gran triunfo. Y eso explica en buena parte por qué dispararon contra Toni Mrlak, según el periodista y escritor esloveno Matej Surc. A Toni le dispararon por fines estrictamente propagandísticos. No murió por un error o por trágicas circunstancias. Fue víctima de la guerra de propaganda. La familia Mrlak coincide plenamente con esta versión. El ministro de Defensa de Eslovenia en aquel momento es Janez Janša, el actual jefe del gobierno del país, y él mismo ha reconocido en varias ocasiones, en sus memorias, en medios de comunicación, que en ese momento necesitaban un golpe psicológico, una victoria visible para reforzar la moral. Mi padre murió para nada, lamenta por todo ello Tomáš Mrlak, que además hoy es piloto, como lo fue su padre, y que vuela actualmente en las fuerzas aéreas de Eslovenia y sabe de lo que está hablando cuando habla de pilotar un helicóptero en un conflicto. Terrible que un líder político hable de que se necesita un golpe psicológico. Absolutamente. Pero que es un golpe mortal. En fin, estamos hablando de una persona. Bueno, Eslovenia defendía ese derribo del helicóptero como un acto heroico, acusaba al piloto abatido de ser una amenaza. Santi, ¿cómo ha trabajado la familia para revertir esa memoria? Pues bajo muchísima presión, para empezar. La tumba de Toni Mrlak fue profanada, encontraron excrementos en el buzón de la casa familiar, recibieron llamadas amenazantes de madrugada, y a la viuda, a Emilia Mrlak, se le negó una pensión para mantener a sus hijos, a Tomás, a quien estamos escuchando, y a la pequeña Breda, de 11 años entonces, 2 menos que su hermano. When war for Slovenia ended, the war for our family just began. Cuando terminó la guerra en Eslovenia, empezó para nuestra familia, especialmente para mi madre, resume Tomáš Mrlak. Ya en el año 2000, Emilia, su madre, aparece en televisión para relatar el sufrimiento que está soportando su familia, y el Estado de Eslovenia entonces sí le concede la pensión en solo unas horas. Hay 2 investigaciones judiciales sin ningún resultado en los años 90, y la familia, después de ello, pide investigar al coronel Kirkovic, porque él había reconocido que fue él mismo quien dio la orden de abrir fuego contra Toni Mrlak, alegando
afirmando que era un objetivo legítimo en ese contexto de conflicto. Su petición, sin embargo, fue desestimada hasta en 2 ocasiones, en 2014 y en 2016. Y por fin llegó un acto de desagravio para la familia. Sí, más recientemente, hace 3 años, la ministra de Defensa, Andrea Katic, compareció ante el monolito que recuerda hoy a Tony Merlac en el mismo punto de Ljubljana en el que cayó su helicóptero. Frente a ese humilde monumento, junto a la familia, Emilia, Tomás y Breda, reconoció que el derribo fue innecesario, lamentó que se tergiversara la muerte del piloto con intenciones políticas y tachó de inaceptable que ese ataque se presentara después como un éxito militar para Eslovenia. Me siento obligada a rendir homenaje a Merlac y a pedir disculpas a la familia, concluyó quien hoy es además ministra de Justicia del país. Tomás lo agradece como el mayor gesto de apoyo desde el gobierno, el único tan explícito hasta el momento, porque curiosamente, Íñigo, la reparación de la memoria de Tony Merlac no está llegando tanto desde los tribunales o la política, sino desde la cultura, nos decía el hijo del fallecido. Muy poco a poco van apareciendo libros, cómics, incluso este año ha salido una canción que habla de él. Tonia Merlaca, escuchábamos en esa estrofa, Tony Merlac está con nosotros, algo así quiere decir este tema. Tony Merlac era de los nuestros, es una canción que además se está popularizando bastante en el país como canción protesta. La muerte de Merlac, por último, Santi, desgraciadamente fue la primera de muchas, de decenas de miles que morirían en los siguientes años en el conflicto de los Balcanes. Así es, Tony Merlac muere el día en el que deja de existir Yugoslavia, prácticamente, al menos el día en el que se enfrentan ya abiertamente por primera vez el ejército federal y las fuerzas territoriales. Su helicóptero lo derriba uno de los primeros disparos de toda la serie de guerras que desintegran el país durante los años 90. Y por supuesto, Radio Nacional, Aurora Mínguez, estaba ahí para contárnoslo todo solamente unos minutos después. Yo misma he escuchado la explosión, ha sido a las 7:15 de esta tarde. 2 personas han muerto, posiblemente los 2 tripulantes del helicóptero yugoslavo que sobrevolaba el centro. Ese segundo fallecido es Bojance Sivinovski, que es el técnico de vuelo de Tony Merlac, de origen macedonio. They were friends at that time, but tomorrow they had been forced to shoot at each other. Eran amigos que de la noche a la mañana se vieron obligados a dispararse el uno al otro, resume así el periodista Matej Surc ese fratricidio balcánico. When it is started, then it is too late. Cuando la guerra ha empezado ya es demasiado tarde, concluye así Draga Potocniak. Tomás Merlac tenía 13 años cuando matan a su padre Tony y ahora tiene 2 niños, de 9 y de 11, Lovro y Svit. Dice que no le preocupa demasiado que sus chavales vayan a asumir o no la 4ª generación de pilotos de la saga familiar, pero a lo que no deja de darle vueltas después de todo es a esa última noche en el aeródromo con su padre. The moments in your life that you remember and sometimes you wish that you would change them, or sometimes lo único que desearía es volver a ese momento 4 días antes de la muerte de su padre, cuando le adelanta ese regalo de cumpleaños, tal vez algo intuía ya su padre, esa bicicleta roja, y desearía por supuesto darse la vuelta, despedirse de él, quitarse ese recuerdo de haberlo visto por última vez pues con esa rabieta infantil natural en el niño que él era entonces y que no podía sospechar por supuesto lo que iba a ocurrir esa misma semana. Estupendo trabajo de investigación, Santi, ¿eh? Gracias. A vosotros. Gracias.